Bueno, muy buenas noches. Arrancamos, bienvenidas, arrancamos QR en vivo por Bravo TV. Hoy tenemos un programa que realmente creo que vamos a disfrutar y mucho, sobre todo por los invitados que tenemos para conversar. Miren, enseguida vamos a hacer una mesa de economistas, por supuesto está Guido Bambini, hoy con nosotros, integrante de QR, pero también viene Ricardo Aronskin, que es economista, y está Matías Ragnerman con nosotros, que es economista y jefe de macroeconomía del Banco Provincia. Vamos a analizar el momento del plan económico del gobierno, con las cosas que han ocurrido, con las cosas que pueden pasar, pero además con una mirada política, que eso me parece que es lo que caracteriza a nuestros invitados en la jornada de hoy. Más tarde viene Matías Mousset, joven analista político, nos encanta cómo piensa, cómo observa las preguntas que nos invita a hacernos. Vamos a hablar sobre lo que, bueno, ya muy cerca de la definición de las listas, ya metiéndonos en clima electoral, y el momento del gobierno, que parece ser un momento difícil en la interna, con el triángulo de hierro un poco tocado en alguno de sus integrantes, y además el presidente siempre a todo o nada, sin querer negociar nada respecto a lo que está pasando en el Congreso. Y hablando de Congreso, otro invitado con el cual vamos a conversar y tenemos muchas ganas de hacerlo, viene a piso, es Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, por supuesto con su origen radical, pero siendo parte de un frente muy importante, un frente nacional, un frente popular, que ha atravesado todos los desafíos de ese frente. Y vamos a conversar con él porque hoy hicieron una denuncia formal para integrantes del equipo digital del gobierno. Algunos de ellos tienen funciones y dependen del gobierno nacional, sí, están rentados por el propio gobierno, están rentados por el Estado, pero que vienen ejerciendo violencia digital sin que a nadie se le mueva un pelo. Y hoy un grupo de diputados y diputadas quiso por lo menos marcar algo en términos simbólicos muy importante. Hay una denuncia presentada en términos formales. Así que va a ser muy interesante, insisto, en términos de invitados, el programa de hoy. Vamos a arrancar mostrándoles en la apertura algunas cuestiones que tienen que ver otra vez con esta portada que llegó para quedarse en QR, que es el ancla sos vos, que refiere a los distintos métodos que el gobierno tiene para anclar la inflación. Por supuesto, el tipo de cambio es uno, pero en definitiva nos vamos dando cuenta que el ancla somos nosotros y nosotras, son las familias argentinas. En algunos episodios del día. Vamos a arrancar con este posteo de Luis Campos, abogado laboralista. Ya lo van conociendo, es muy amigo de QR y por las noches se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Entonces recogemos todas las cosas que va haciendo durante el día alguien que admiramos y queremos mucho. Miren este posteo. Tiene que ver con los números del salario y sobre todo del empleo. Dice Luis Campos, no están cuidando al presidente, no lo cuidan. Ayer la Secretaría de Trabajo informó que el salario promedio del sector privado registrado habría subido en mayo un 0,7%, por debajo del 1,5% del IPC, es decir, del IPC anterior, de la inflación anterior. 4 meses seguidos de caída del salario real. Postdata, no usen RIPTE para ver la evolución salarial, que es otra manera de medirlo. ¿Por qué? Porque Milei agarró ese indicador, que Luis Campos dice, che, no lo hagan, cuídenlo al presidente, para decir, siguen llorando Mandrilandia, los argentinos viven cada día mejor gracias al modelo libertario, viva la libertad carajo, porque agarrando ese elemento le daba como el que el salario le iba ganando a la inflación. En un rato lo explica Guido Bambini, pero acá lo que está diciendo Luis Campos son dos cosas. Primero, hace 4 meses que cae el salario. Y por otra parte el presidente grita goles, o le hacen gritar goles de pelotas que van afuera. ¿Vieron en la cancha cuando pega del lado de afuera de la red y la gente grita gol, pero en realidad no fue gol, pero el presidente lo grita igual? Y otra vez demostrando en la caída del salario que ese es efectivamente el ancla. ¿Para qué? Para que no haya plata en el bolsillo de la gente suficiente para convalidar aumentos de precios en los comercios. Pero además, miren este otro dato que también vamos a conversar con Guido dentro de un rato. Del diario Perfil. Expensas en la ciudad de Buenos Aires subieron 4% en junio, pero miren esto, lleva más de 50% interanual, muy por encima de la inflación, y hay preocupación además en la mora del pago de las expensas, que es otra manera de endeudarse de las familias. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque después de pagar todo lo que hay que pagar, lo mínimo indispensable de una familia, no llega a cubrir otras cosas. Entonces,
se compran menos alimentos, hay menos compra, menos consumo, pero también hay maneras de endeudarse de esta forma. Uno puede decir, no es exigiendo la tarjeta, no es pidiendo un préstamo, pero sí dejando de pagar otro tipo de cosas en las que aparentemente no pasa nada en ese momento. Después se acumulan las deudas y empiezan las intimaciones. Hoy ocurrió algo muy importante vinculado al tema dólar, también lo vamos a hablar en la mesa y sobre todo con la mesa de economistas, pero Diego Giacomini, que en algún momento fue socio del presidente Javier Milei y digamos no es heterodoxo en términos económicos, más bien todo lo contrario, explicó lo que ayer adelantó Hernán Lecher, ese movimiento extraño que tuvo que hacer el gobierno para tratar de que un montón de pesos, un montón de liquidez que tenían los bancos no vayan a presionar al dólar. Miren cómo le explica en este posteo, muy sencillo. En una semana, la tasa que pagan Kirno, Caputo, funcionarios de economía, y el presidente Milei subió casi 10 puntos. Esta intervención estatal para mantener artificialmente el dólar impactará negativamente en la actividad, en el empleo, en la morosidad, en el crédito, en el descuento de cheques, en los cheques sin fondo, en descubierto, etc. Es decir, que el gobierno, vamos a ver por qué es lo que pasó, pero el gobierno, probablemente daño autoinfligido, termina generando un montón de cosas que su propio dogma le prohibían. Por ejemplo, manejar la tasa de interés, pero encima con consecuencias muy bravas. Y además, las tasas, recién se lo preguntaba Guido Bambini, la pagamos nosotros y nosotras. Quiere decir que eso en algún punto es deuda. Y deuda en un gobierno que va a mantener el equilibrio fiscal significa que va a seguir ajustando. Es decir, como dice Carlos Heller, columnista de nuestro programa, el ajuste es infinito y opera sobre todo lo anterior. Finalmente, otra manera de entender que el ancla sos vos, yo, las familias argentinas. Miren la decisión que tomaron en la provincia de Santa Fe, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro. Miren estos carteles. Atención, no tienen el sello, el escudo del gobierno, pero son oficialmente reconocidos por el propio gobierno de la provincia. Ruta 33, atención, aquí empieza la Ruta Nacional 33, mantenida por el Estado Nacional. Algunos dicen, muy en breve, el arte callejero va a ir a mantenida por el gobierno nacional y va a poner un no adelante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que se están rompiendo las rutas, que empiezan a haber pozos, que se empiezan a deteriorar. Aquí hay otro, Ruta 9. Aquí empieza la Ruta Nacional 9, mantenida por el Estado Nacional. Es decir, lo que están diciendo es, todo lo que vean a partir de ahora tiene que ver con responsabilidades del gobierno nacional. Aquí hay otra, la ruta A012, mantenida por el Estado Nacional. Bueno, y usted dice, bueno, pero esta es una interpretación de un programa que es muy crítico del gobierno. Ah, bueno, observen lo que dice el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Se llama Lisandro Enrico. Presten atención lo que dice. Insisto, es Puyaro. Es un gobierno aliado del gobierno, pero que sin embargo no puede evadir la realidad. Nadie viene pasando esto de ya hace tiempo, no hay, o sea, hay intendentes que salen a reparar un pozo. Nosotros hemos ayudado a las cuadrillas de empleados de Vialidad Nacional dándoles material de asfalto porque no tenían, y después la gente agarra los pozos y esquiva y se choca. En la época de lluvias es una trampa mortal. Que va a traer consecuencias jurídicas esto en el futuro. Esto es bueno que ya lo vayamos diciendo ahora en el 2025, porque viste cómo son las cosas, María. Se denuncia en un momento y después aparecen las condenas a los 12 años. Bueno, todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo en la Argentina. Todos los días muere gente por el abandono del gobierno, pero aparte un abandono deliberado, un abandono pronunciado, con orgullo, de dicho, no vamos a hacer más una obra pública. Bueno, bien, no hacen obra pública, pero tampoco bajan los impuestos porque se quedan con esa plata. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que la gente pone en riesgo su vida y se mata por el mal estado de las rutas. Entonces, eso va también a traer consecuencias penales. No olvidemos que por no reparar los trenes hubo 2 funcionarios presos en la Argentina con esa tragedia de 11. Bueno, en la Argentina se producen todos los años varias tragedias de 11 por goteo, con las muertes que hay en tantas rutas abandonadas. ¿Escucharon con atención lo que dice el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe? Una provincia, insisto, alineada con el gobierno nacional. Voy a ir más allá.
es una provincia que en el trazo grueso está de acuerdo con las políticas del gobierno nacional. Claro, hay otras cosas que no, que es la que está observando. Pero lo que dijo la frase, todos los días tenemos una tragedia de 11 por goteo, por abandono. Y resalta otra cosa. No es que el gobierno descuida, no es que el gobierno... No, el gobierno se enorgullece en la decisión de cortar las obras públicas, de cortar el mantenimiento de las rutas. Las alarmas están encendidas por todos lados, es un ruido, es ensordecedor lo que está ocurriendo. Y hay algo, alguien, algunos, nosotros y nosotras que no terminamos de reaccionar de la manera en que debiéramos frente a esto. Porque la denuncia está. Prácticamente lo que está diciendo el ministro de Puyaro, el ministro de Santa Fe, por el estado de las rutas es, che, se están cometiendo un crimen, muere gente, va a haber responsabilidades penales. Bueno, más allá de eso, no tendría ni que ocurrir. Estamos en un punto en el que estas cosas están ocurriendo, dice, pero la política falla si no puede prever estas situaciones, si no las puede prevenir. Prever y prevenir. Yo creo que de lo más fuerte que hemos escuchado en estas horas, y lo vamos a volver a conversar, por supuesto, en QR a lo largo del programa. Arrancamos nuestro programa, vamos hasta las 12, estamos en vivo por Bravo TV y lo hacemos como siempre con las voces del día.